Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Informe Capital Especial de viernes y ya nos contactamos con nuestra compañera Natalia de Brum, que nos va a adelantar algunas de las noticias que se van a estar desarrollando a partir de las 6 de la tarde en Informe Capital. Buenas tardes, Nati, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Noé? ¿Todo bien por acá desde Torre Ejecutiva, donde desde hoy de mañana la agenda, comenzó muy temprano con esta reunión del presidente de la calle junto a sus ministros, reunión donde se empezó a conversar en esta nueva normalidad que habló el ministro ya hace unos días y que tiene que ver con el retorno a los diferentes organismos del Estado, del personal, de todos los trabajadores, de qué modo se va a hacer, cómo se va a retornar a trabajar, cómo se va a comenzar en los diferentes organismos, considerando todas las medidas que sean necesarias, ¿no? Todas las medidas teniendo en cuenta esta emergencia que estamos viviendo. Podría ser, por ejemplo, el uso de tapabocas, todo lo que tiene que ver con los cuidados que se ha hablado en estos días, más allá de los cuidados personales, sino de la exigencia que va a tener cada organismo para que los trabajadores empiecen ya a reincorporarse a sus puestos de trabajo. Esto fue uno de los temas en el que se habló en el día de hoy. Por supuesto que también estuvo la ley de urgente consideración. Recordemos que en el día de hoy sí ya ingresó directamente al Senado, si bien fue presentada en el día de ayer, el ingreso corre a partir de hoy. Y fue parte también del tema. Otra de las cosas que se habló fue, no sé si recordás, en el día de ayer durante la conferencia se anunció que había un caso, el primer caso que se da en un asentamiento, esto es en el asentamiento de La Monarca, que es el primer caso de COVID, y con todo lo que conlleva eso, ¿no? O sea, en un lugar donde no están las mejores condiciones sanitarias, ¿cómo se va a tratar? Se confirmó por parte del ministro de Desarrollo Social que efectivamente esto era así, se había logrado detectar, se había detectado un caso allí, y que, en los próximos días estarían dando controles aleatorios a todas las personas de ahí del asentamiento, algo que todavía no comenzó, se anunció que se iba a hacer, fue como anunciado por Delgado en el día de ayer y hoy nuevamente reconfirmado por Bartol, ministro del Mides. Pero no, la fecha de cuándo se va a poder controlar esto todavía no se dijo, no se sabe, pero que sí se va a realizar algún tipo de control y que la persona está en buenas condiciones, está siendo atendida, pero todos sabemos las dificultades que se viven allí en un asentamiento, que no son las mejores condiciones para tratar este tipo de enfermedad, además donde hay que tener un alto control de higiene. Así que por ahí pasa un poco lo que se trató en esta mañana. Y con respecto al tema de la ley Noelia, en la tarde hubo una conferencia por parte del Frente Amplio, allí estuvo el presidente del Frente Amplio, donde habló que era, una vez más, ¿no? Reiteró lo inoportuno de la presentación de esta ley y además también, no solamente por el tema del momento, ¿no? Que de lo que decía Miranda era que con la emergencia sanitaria que está viviendo el país, lo primero era lo humano y no quizás dedicar tiempo a tratar 502 artículos, de los cuales nosotros más adelante lo vamos a estar presentando en Informe Capital, la edición central, pero donde él ahí describe algunos artículos que no tienen mucho que ver con la urgencia. Por ejemplo, uno de los casos que pone es que parte del articulado, de esos 502 artículos que contiene la ley, habla del tipo de castración para gatos y perros, o sea, algo que no tiene realmente no estaría dentro de lo que es una urgencia, ¿no? Y eso es lo que ellos hablan como inoportuno por parte del Frente Amplio y además también inconstitucional. Muy bien, Nati, muchísimas gracias por todos esos datos y se van a estar desarrollando, como les decía, más profundamente en Informe Capital a partir de las 6 de la tarde. Y ahora saludo a nuestro compañero Jorge Temponi. ¿Por dónde andas hoy, Tempo? Buenas. ¿Qué dice? ¿Cómo va, Campo? Mire, ¿por dónde y en qué momento? Nos ubicamos en espacio y en tiempo. En espacio estamos en la sede de la Fundación Mario Benedetti, en Salterain y Guaná, bajo una hermosa claraboya. Y en tiempo, en el año en que se cumplen 100 del nacimiento de Mario. ¿Qué sucede? Cayó la pandemia, llegó el COVID-19 al Uruguay, entonces en tiempos de crisis económica por pandemia, la Fundación Mario Benedetti ha decidido redireccionar fondos que tenía para la celebración de los 100 años del nacimiento del queridísimo escritor, para ayudar y apoyar, fieles al espíritu de Mario en vida, además, apoyar a los colegas, es decir, a escritores, fundamentalmente escritores, pero también a periodistas, a través de 4 acciones fundamentales. Una es
tal vez la más importante, o las dos más importantes serían el fondo 100 años de Mario Benedetti, en que se repartirán 180.000 pesos, ahondaremos más adelante, y los concursos de ensayo sobre derechos humanos y de crítica literaria en 4 categorías, también con un premio económico. Además de eso, liberaron los derechos de la obra teatral Pedro y el Capitán para este 2020 y están invitando a suscribirse al medio escrito en versión web que más te guste. Es decir, ¿en qué medio confías? ¿Por qué medio te parece que te informás con calidad? Bueno, suscríbete. A eso invita la Fundación Benedetti también, para que la prensa escrita tenga vida en este país y en estos momentos. En un ratito, acá mismo en la Fundación, en la oficina que recrea la oficina de Mario con sus objetos, charlamos con Silvia Guerra, que es una de las integrantes del Consejo de la Fundación. Muchísimas gracias, Tempo. Entonces, en un rato estamos contigo. De nada. Y con Silvia Guerra. Muy bien. Bueno, y en esta situación, como veían muchas organizaciones, fundaciones, pero también muchas personas individualmente y por suerte quieren aportar su grano de arena, aunque estén en cuarentena voluntaria en su hogar. Y es el caso de la creadora visual y plástica Noel Langone, que es la protagonista del espacio Retratos de hoy. Acá lo tienen. Soy Noel, soy creadora plástica, visual, de performance. Me muevo un poco en los lenguajes, depende de lo que necesito expresar. Trabajo como docente en el área artística. Trabajo en la Escuela 379 de Colón Nuevo. En el área de artes visuales, también acá en mi casa. Vienen algunos niños y niñas. Más que nada a investigar lo que es la expresión plástica y visual. Y luego también con un grupo de adolescentes. Y bueno, es eso. Y yo me defino más como creadora de diferentes áreas, lenguajes, o sea, me muevo un poco también a la necesidad, no sé, a veces necesito expresar cosas o componer desde lo visual, desde la fotografía, desde el video, desde collage, y otras veces me pasa más desde el cuerpo. Me es más intenso porque ahí de alguna forma reúno como varios lenguajes también, ¿no? Y como que me gusta mucho poner el cuerpo en la creación también, ¿no? Estuve días como en un estado de shock o de, no sé, semi-shock de, bueno, ¿qué hacer? Y apareció, bueno, esto de coser, ¿no? Que es algo que también hago y tengo la máquina acá y fue por ahí donde también me dio como un alivio de poder colaborar. Tengo un montón de tela o de cosas que consigo en la feria y las desarmo y qué sé yo. Y bueno, y me decía, es esto. Incluso, bueno, o sea, me han preguntado para comprarlos. No me parece el momento. Yo los estoy intercambiando por más material para seguir haciendo. Tengo otra amiga que es parte de un comité que más bien es una barra de ciencias económicas que están recolectando para llevar a ollas populares. Primeramente es cubrir a las personas que están trabajando, ¿no? Es eso. Después a lugares también donde reparten canastas para no estar tan expuestas. Empezar a activar porque es la única forma, yo qué sé. Es más, cuando estaba como investigando qué ponerle en el medio y qué, ahí me conecté con un amigo médico
Como todavía en esta inseguridad, si servía para algo, ¿no? Y me dijo, no, es lo mejor que podés estar haciendo. Ya tenemos que estar todos cubiertos. Entonces, bueno, yo también trato de eso, de habilitar para que otros, otras también lo hagan, ¿no? Porque, ya que estamos los que privilegiados que podemos estar en casa de alguna forma, está bueno. Tengo la herramienta, como que me gusta un poco jugar con las telas y bueno, es una forma creo que eso, de cuidar y bueno, darle un poco de color quizás a todo este momento. Y que me parece súper necesario, o sea, ya todos tendríamos que estar cubriéndonos, cuidándonos. Y un grupo de nuestra sociedad al que puede ser que estemos mirando poco en este momento es el grupo de los adolescentes, ¿no? Que ya la adolescencia es una edad difícil en tiempos normales. Con el confinamiento y el distanciamiento social se les hace más complicado porque es justamente una edad donde se empiezan a probar las libertades, donde se reafirma la personalidad y los pares son muy importantes en esa etapa. Sobre los adolescentes justamente cómo están viviendo este momento y dónde hay que poner el foco para ayudarlos, vamos a conversar con el psicólogo especialista en adolescentes, Allen Bottrill. Muy buenas tardes, Allen, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás, Noelia? Muy bien, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, ¿cómo está impactando, te parece, en los adolescentes este momento de confinamiento, donde no van al lugar donde socializan más, que es su lugar de estudios? Y sí, bueno, era como tú decías al principio, el adolescente en esto del aislamiento social, justamente el aislarse socialmente es de lo que le dificulta más, porque los pares pasan a ser como claves en esta etapa, en esto del ensayo de la libertad que tú decías. Entonces además el estar viviendo una crisis interna por sí, entonces este juego de crisis externa y crisis interna implica como que, bueno, así como nos movió el tablero a todos, en los adolescentes está sucediendo que, bueno, nuevas reglas, pero con nuevos escenarios externos. Entonces, bueno, sí, se está viendo chicos que ya empiezan a tener cierta angustia, cierta ansiedad. No es fácil para ellos. Y creo que es uno de los sectores que a veces nos olvidamos un poco más. ¿Y cuál es el rol justamente de los padres o de la familia o de su núcleo más cercano en este momento? Porque también el adolescente muchas veces es como difícil de tratar o capaz tiene ese estigma, pero por estar justamente en esa etapa de cambios quizá. Y sí, en la normalidad, por llamarle de alguna manera, es difícil comunicarse a veces con un adolescente porque ellos mismos, en esto que están como reconfigurándose, necesitan sus propios espacios. Acá quizás tampoco podemos hablar de una adolescencia, sino que hay muchas adolescencias, pero como adultos debemos estar atentos a poder respetarle sus espacios, eso me parece muy importante, porque el adolescente necesita como tiempos que le llamaríamos muertos, tiempos como de aislamiento propios. Lo que pasa es que, claro, al estar conviviendo todo el día, los papás se preocupan, dicen, bueno, está todo el día encerrado, hay muchos que están en sus tareas virtuales hoy en día, la mayoría con clases, que eso es muy importante y le da un cierto orden, pero bueno, hay que darle cierta libertad en esto de generar hábitos y rutinas, está bueno, pero con cierto equilibrio con los adolescentes, porque bueno, es importante el tiempo ocioso. Yo estoy convencido que siempre, ¿no? Y más en este tiempo, esta situación nos interpela que es ser productivo y esta cuestión de la productividad. Acuérdense que apenas cuando empezó esta situación, el bombardeo que tuvimos de
cine online, abrieron la biblioteca de no sé dónde, liberaron los libros de Amazon. Es como que la falta de productividad a todos nos paraliza, pero en realidad en la adolescencia ese tiempo es mucho más productivo de lo que uno ve, pero es un tiempo de repliegue, ¿sí? ¿Y qué pasa, no, para los padres que muchas veces vemos, no, el vínculo de los adolescentes con las redes sociales como un peligro, digamos? Y en este momento es lo que los vincula directamente con el entorno que tenían también. ¿Cómo es ese equilibrio? Sí, es difícil y en esto capaz que pasa también que fue uno de los grupos que está menos atendido en cuanto a la prensa o la información, porque bueno, se puso más la vista en los niños, en el tema de la salud, qué pasaba con los adultos mayores, con los abuelos, y el adolescente de por sí es un nativo digital, entonces es como el que se mueve pez en el agua, por llamarlo de alguna manera. Pero la verdad es que hablando con muchos adolescentes en este periodo, le está pasando que con esto de que las clases también las reciben online, a nivel de clases virtuales, clases presenciales, están viviendo cierta saturación por momentos. Pero es verdad que cuando desconectan siguen sintiendo que estuvieron con sus compañeros, pero de una forma muy distinta, porque les falta ese encuentro más corporal, más afectivo, más presencial, que la clase virtual no te lo puede sustituir, y necesitan conectarse, como que para desconectarse necesitan conectarse en otras redes, ¿no? TikTok, Instagram, lo que sea, donde suceden cosas que tienen que ver con su vida. Lo que pasa es que, bueno, vieron que los adolescentes han ido mutando, está la vieja historia de cuando los adultos invadimos Facebook, ellos se retiraron hacia otras redes. Y ellos siguen investigando. Lo que pasa dentro del hogar, en esto de que te dicen 24/7 con mis padres, ¿no? 24 horas, 7 días, necesitan un espacio. Por eso no es raro que necesiten estar un rato en su cuarto, aislados, si tienen un espacio propio. ¿Y qué rol ocupan los docentes en este momento? ¿No? Bueno, Porque están haciendo las clases virtuales, hay algunas instituciones que dan más clases, otras dan más tareas. ¿Qué está pasando con eso? A ver, yo creo que lo primordial acá fue tratar de no perder el vínculo. A ver, el adolescente necesita primero que nada confrontar con sus padres, ¿no? O sea, no hay violencia mayor para un adolescente que no tener un adulto referente. A veces son sus padres, a veces están los dos, a veces es con uno, pero tener con quién confrontar. Y en esa confrontación, en ese pelearme con los esquemas de mamá, papá o referenciales cercanos, necesito identificarme con otros adultos. Y esos otros adultos también hacen como discernidor de algunas sensaciones o impulsividades propias de la adolescencia. Y muchas veces somos los docentes. Entonces, lo primero que nada, más allá de no perder... A ver, yo cuando empezó todo esto, lo primero que leí fue qué es un mes, 20 días en la vida de la enseñanza, del aprendizaje conceptual de un adolescente en la vida estudiantil, en lo que va a ser su trayectoria, es poco, pero en realidad creo que lo que quisimos hacer en los colegios, en los liceos, más que nada, sostener el vínculo, porque es importante. Ellos te lo dicen, yo tuve muchas entrevistas y te dicen, escuchar la voz del docente, porque más que verlo, a veces lo ven y a veces no, pero escuchar la voz del docente, o sea, el significado, lo simbólico y afectivo para ellos de tener otro adulto referente con quien identificarse es clave. Y con respecto a la exigencia, ¿es la misma desde los docentes y desde los padres con los adolescentes a la hora de estudiar, a la hora de hacer los trabajos? ¿O hay otras cosas que tendrían que priorizarse? Yo creo que acá hay que priorizar cómo está, bueno, depende de cada instituto, ¿no? Yo trabajo en uno que me permite, por el tamaño, hacer un buen seguimiento. La conectividad también es muy importante. En Uruguay, por suerte, disponemos de muy buena conectividad, pero lo principal acá es un registro más de lo sensible, de lo afectivo. Ver qué está pasando con ese otro que está del otro lado, si se está pudiendo conectar afectivamente, más allá de lo curricular, si está respondiendo, si está interviniendo en clase. Después viene lo otro, pero no, lo que está estudiado es que, a ver, no podemos replicar el horario igualito que tienen en el liceo en clases presenciales virtuales, porque en realidad la energía que implica a nivel docente, bueno, es impresionante. Yo trabajo con docentes, de verdad esto está, no sé si se termina a visualizar,
el esfuerzo que están haciendo los docentes, porque implica entrenarse, exponerse, abrir tu casa, el aula pasa a ser tu propio hogar, un montón de cosas. Pero sobre todo los docentes están apuntando a sostener el vínculo y a partir de ahí empezar a dar nuevos contenidos. Hay lugares que hemos podido avanzar. En nuestro caso estamos pudiendo avanzar en nuevos contenidos y se dan cosas que están buenísimas, y trato de ser breve, que se dan como reconfiguraciones grupales también. Porque chicos que de repente en el aula presencial real no se animaban a participar, se destapan y se animan porque desde su cuarto, desde su seguridad, entonces se dan nuevos aprendizajes. Y eso está muy bueno también. La adolescencia también es una etapa de pruebas, de probar cosas que a veces no son tan buenas para la salud ni nada. ¿Qué pasa con ese tema ahora? ¿El confinamiento es algo, es mejor, sí, digamos, para tenerlos más controlados? Sí, hice una reunión con adolescentes y bromeábamos un poco. Por lo menos, le digo, estarán tomando un poco menos, consumiendo menos. A ver, el adolescente, ellos me decían, no puedo creer, porque claro, estos eran chicos de 15, se le venían algunas fiestas de 15, algunos cumpleaños. Su sensación, el adolescente vive el aquí y el ahora con un nivel de intensidad muy alto y perderse un cumpleaños, una actividad, o sea, para ellos es como que se paralizó el mundo en algún sentido, o justo a mí me tocó en este momento. Yo creo que en este momento el consumo en general estoy hablando porque hay mucha diversidad, está siendo menor, porque en general ese consumo se da cuando me encuentro con mis pares, cuando empiezo a ensayar esa libertad, y consumir me hace sentir que puedo ser más grande o tener mayor libertad. Después hay consumos más problemáticos, como puede ser chicos que tengan un consumo instalado y bueno, y el consumo se sigue dando dentro de la casa, lo cual ya es otro territorio. Pero el consumo más social, en el cual ellos empiezan a ensayar, está como un poco reducido. Podría ser algo de lo positivo de esta situación. Genial. Ale, muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante. Bueno, a ustedes y saludos a Jorge también, que me estuve acordando de él también por la película 25 Watts, que si hay que aprender de adolescencia y de tiempo perdido en el buen sentido, es una buena película para recomendar. Sin duda. Muchas gracias entonces por dar esa recomendación. Dale, abrazo para ustedes. Gracias. Y nosotros nos vamos a una tanda y en minutos nada más volvemos y nos vamos con Jorge Temponi a la Fundación Benedetti. Ya venimos. Y ya les paso datos de 2 ollas populares que se están realizando en estos días, jueves y viernes, o sea, hoy en Bella Italia, en el Almacén Peladito, en Blanco Acevedo y Florencia. Y la otra es en el barrio Peñarol, en Coronel Raíz y Aparicio Saravia. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, hay olla popular que está organizada por el Movimiento Barrial Solidario. Y les digo que si quieren colaborar para esa olla, pueden llamar al 099-783-722. Y ahora sí, nos vamos con Jorge Temponi a la Fundación Benedetti. Jorge. Bueno, y es que estamos en la Fundación, gracias Noé, en la oficina que recrea la oficina de Mario Benedetti con sus objetos. Hoy no nos vamos a detener a conversar esto, queremos simplemente darnos el lujo de tenerlo como escenografía de la charla, para conversar con la poeta Silvia Guerra, integrante del Consejo de la Fundación Benedetti, a propósito de este apoyo a los escritores que surgió desviando, como decíamos, reasignando fondos para los festejos de los 100 años del nacimiento de Mario, para apoyar a los escritores de nuestro país, o radicados en nuestro país también. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por recibirnos. No, encantada. Gracias a ustedes. ¿Cómo definirías esta reasignación de fondos, esta ayuda en este momento tan especial del país para algunos escritores que serán los beneficiarios? Bueno, para nosotros es muy importante. Nosotros ya estábamos trabajando con la Fundación Benedetti en visualizar la figura del escritor, ¿no?
dos grandes postulados, digamos. Uno es apoyar a los escritores nacionales y otro es los derechos humanos. En los derechos humanos, acá se da un premio, la Fundación Benedetti da un premio a los derechos humanos. Es importante seguir el proceso de los derechos humanos en el Uruguay y estar presentes ahí. Y también es muy importante poner ojo, poner foco en los escritores, ¿no? Nosotros entendemos que la figura de los escritores está completamente invisibilizada. En la ley de artista no figura la palabra escritor, no figura la palabra escritor en ninguna parte, y encontramos que hay que volver a las palabras, que hay que volver a tomar las palabras, volver a decirnos a nosotros mismos con palabras, ¿no? Volver a buscar el lugar de las palabras. Entonces, en ese sentido, y visibilizar el lugar y la función de los escritores, la Fundación ya venía trabajando desde el año anterior, estábamos intentando ponernos en algún lugar para plantear una renta básica, para plantear algún tipo de derecho para los escritores, algún tipo de derecho social. Frente a esta coyuntura totalmente inesperada, pareció que era fundamental, sí, reasignar fondos de este año Benedetti, de este centenario, justamente para ponernos en posición de observar este sector. Silvia, para que justamente nos pongamos en la piel de los escritores y entendamos más su realidad cotidiana, ¿qué tipo de ingresos se pierden por una crisis así? Es decir, uno calcula que el escritor, además del bajísimo 10% del precio de tapa de los libros, tiene otros ingresos, pero ¿cuáles serían? Si publican alguna revista nacional o internacional, conferencias. Básicamente en el Uruguay muchísimos escritores son profesores, o sea que, digamos, solventan su vida como profesor. O también muchos son periodistas, periodistas culturales. Es poca en realidad la gente que solamente trata de vivir, y a esa gente es la que estábamos apuntando en este momento, porque claro, sí se ve totalmente reducido con el COVID-19 sus ingresos, ¿no? Que es a los que estamos apuntando con estos fondos, con estos apoyos. Sí, hay gente que en general puede tener talleres, mucha gente de esa de pronto da conferencias en el exterior o hace algún tipo de seminario, o escribe prólogos, o edita, o hace correcciones en su casa. Es decir, son trabajos completamente invisibilizados también, completamente no considerados dentro de los trabajos. En los trabajos no formales no aparecen los escritores, toda esta gente no figura en ningún lado. Entonces es como muy importante visualizar y saber que el Uruguay tiene una tradición literaria fuerte que bien nos vale volverla a mirar. Es un momento que en las redes, en todos lados, la gente apela a las palabras, apela a eso que se habla de las palabras de la tribu, las palabras que nos constituyen humanos. No sé, Benjamin hablaba de la vida después de las palabras, ¿no? Hay una vida de las palabras una vez que han sido escritas, es decir, esa aura, esa cosa, retomar ese lugar, volver a pensar desde esa manera, ¿no? Entonces, es como fundamental para nosotros ponernos ahí, decir, en este momento tan extraño, tan incierto, volvamos a pensar que las palabras tienen sentido, que las palabras tienen historia, que cada palabra tiene una genealogía atrás. Pensémoslas, hablemos así, entendámonos a través de las palabras de vuelta. Entonces ahí el escritor es un emisor fundamental. Silvia, agradeciéndote mucho, les recordamos a todos los amigos televidentes que entrando a fundacionmariobenedetti.uy, fundacionmariobenedetti.uy, tienen las bases y los detalles de estos concursos, estos fondos reasignados, en el que se destacan dos: el fondo 100 años de Mario Benedetti, que tendrá 36 premios de 5.000 pesos cada uno, y los concursos de ensayos sobre derechos humanos y de crítica literaria en 4 categorías, como decíamos hoy, un gesto de la Fundación Mario Benedetti para con los escritores del país. Sí, Silvia, agradeciéndote, lo último que quieras decir. No, que
también esos fondos, también en una parte hay dos instancias de fondos, los hacemos con la Casa de los Escritores, que también nos resulta como importante y como fundamental convocar a la Casa de los Escritores, que tiene muchos años de trabajo, ¿no? Entonces, digo, también con la Casa de los Escritores armamos una de estas partes de los fondos. A los escritores, salud. Gracias, Silvia. Adelante vos, Noelia. Muchas gracias, Tempo. Y bueno, nos estamos despidiendo y quisimos despedirnos con una versión hermosa que hicieron Cristian Cari y Mario Carrero del tema Carta de una abuela a su nieta. Cristian Cari está haciendo en sus redes sociales una serie de entrevistas y de conciertos con distintos músicos uruguayos. Y bueno, de esos conciertos fue que sacamos este material tan lindo. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Ya viene Informe Capital. Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de la ciencia, tu abuelo materno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía. Amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían. Son peligrosos, decían. Los traficantes de la muerte y la ironía. Querida nieta, te cuento que tenías solo 3 meses, estabas en la cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara